reflexionar sobre la palabra de Dios, que siempre es buena para nuestras vidas, que siempre nos deja algo, que siempre nos enseña algo, que siempre nos muestra algo quizás en lo que muchas veces nos falta, porque si hay algo que debemos entender nosotros como hijos de Dios, es que en el trayecto de nuestras vidas, en el caminar de cada día, nos vamos dando cuenta de que nos faltan cosas por aprender, nos faltan cosas por sacar de nuestras vidas. Como decía nuestro pastor José, somos una planta que debe ir podándose y sacando todo lo que por ahí nos impide crecer. Jonás capítulo 4 versículo 2 dice así en el nombre del Señor. Amén, Señor. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Esa es la historia de Jonás, un hombre al que Dios amonestó para que fuera a Nínive. ¿Y qué pasa? Jonás, como cada uno de nosotros, tenía su defectito, y su defectito era que era como muy enojón, como muy soberbio, como muy airado, podría decirse. Jonás le dice, Dios le dice: Jonás, anda a Nínive y háblales, diles que yo voy a destruir ese lugar porque la maldad ha llegado hasta mí, porque están haciendo lo malo. ¿Y qué pasó? Jonás, en vez de ir a Nínive, huyó. Y dice la palabra del Señor que tomó un barco, y cuando iba en ese barco una tempestad tomó el mar, y los que estaban en el barco decían: ¿qué pasa? ¿Por qué se levantó esta tempestad? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que buscar el motivo de por qué nos viene este mal. Y dice la palabra que Jonás estaba durmiendo, y va el capitán y le dice: hombre, levántate y clama a tu Dios para que Dios nos libre de esto. ¿A qué Dios sirves? Y aquí Jonás no se pudo negar, dice: yo creo en Jehová, Dios que creó los cielos y la tierra. Y los que iban con él sabían que él iba huyendo de Dios. Y la palabra de Dios dice que nadie puede huir de los ojos de Dios. Ni aunque nos escondiéramos en lo profundo del mar, debajo de las piedras, no podemos huir de Dios, porque somos creación de Dios. Es más, el mismo Jonás estaba diciendo: sirvo a Jehová, Dios que creó los cielos y la tierra, es decir, conoce todo. Entonces, ¿qué pasó? Agarraron y ¿qué vamos a hacer? Y bueno, échenme al mar, dijo Jonás, y lo echaron al mar. Y como Dios tenía todo preparado, tomó un pez gigante, dice la palabra del Señor, que lo tragó. Y estuvo allí Jonás 3 días y 3 noches dentro del estómago, arrepintiéndose por no obedecer. Y como Dios sabe hacer todas las cosas y Dios prepara todo, porque cuando Dios hace todo, lo hace todo perfecto, dice que esperó a que Jonás clamara, porque Jonás clamó y se arrepintió. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 2, versículo 2 dice que invocó a Jehová y le pidió misericordia, y como Dios es misericordioso, Dios agarró y ordenó que el pez lo vomitara, y cumplió Jonás con su mandato. Aunque se haya querido escapar, no pudo escaparse. Y fue y habló, y esta gente se arrepintió. ¿Y qué pasa? Cuando se arrepintió, Jonás estaba esperando que los consumiera. O sea, él fue, hizo lo que Dios le mandó, pero aún y así todo estaba esperando que los consumiera, aún viendo que este pueblo se había arrepentido. Y Dios le decía a Jonás: ¿por qué te enojas? Jonás, ¿por qué te airas? ¿Por qué te enfureces? Y él le dice: yo sabía que tú eres tardo en misericordia. O sea, Jonás sabía de que Dios era bueno, de que Dios era misericordioso. Entonces es como que él decía: ¿para qué vivir si a lo mejor te arrepentís y no los consumís? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos un Jonás dentro de nosotros que nos cuesta obedecer, que nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Sabemos que este Dios al que servimos es amor y es misericordia. Lo reconoció Jonás: yo sabía que eres tardo para la ira, yo sabía que eres misericordioso,
¿qué pasa? Que si no fuera por esa misericordia, que si no fuera por esa tarda de ira que Dios tiene con nosotros, la humanidad, yo creo que muchos habríamos sido consumidos. Porque es verdad, sí, somos hijos de Dios. Tenemos algún propósito, tenemos algún don que Dios nos ha dado. Lo importante es saber si lo estamos utilizando de la manera correcta. Lo importante es saber si estamos haciendo las cosas correctamente como Dios quiere. Dios nos sigue teniendo misericordia todos los días. La misericordia de Dios es renovada en todo momento. Y es verdad, nos podemos equivocar, podemos errar. Lo importante es que vayamos aprendiendo de esos errores, vayamos aprendiendo de esas equivocaciones, porque si hay una ventaja que tenemos, porque es una ventaja, es que Dios es misericordioso. Y que cuando reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras faltas y nos humillamos ante Dios, Dios escucha nuestra oración, porque dice la palabra en el Salmo 51:17 que al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás se arrepintió y Jonás clamó y dijo: ten misericordia de mí. Y como Dios es misericordioso, le dio una nueva oportunidad. Dios nos está dando continuamente nuevas oportunidades para que le busquemos, para que le sirvamos, para que para que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos ha llamado a que estemos aquí entre nosotros, hablándonos y predicándonos entre nosotros. Dios nos ha llamado para que nosotros, así como el médico, no vayamos al que está sano, sino que vayamos al que está enfermo, al que está necesitado. ¿Y cuántos de nosotros estamos como Jonás, que nos cuesta obedecer, que nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Que hay un impedimento en nuestras vidas que no nos permite totalmente trabajar libres para la obra del Señor. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, que Dios tenga misericordia primeramente de mí, porque siempre que uno diserta la palabra o habla de la palabra, tiene que ser primeramente para aquel que lo está diciendo, para aquel que lo está hablando. ¿Por qué? Porque uno debe dar ejemplo de lo que predica con sus hechos, con sus actos. Entonces es hermoso ver que tenemos un Dios que nos llama con propósitos, que nos da armas para que podamos salir a luchar, a rescatar almas que están perdidas, que están necesitando, y que Dios nos va dando nuevas oportunidades para que los errores que podamos cometer, las faltas que podamos tener, las podamos enmendar y podamos ser cada día mejor. Como decía al comienzo, somos una planta. La palabra de Dios dice: plantío de Jehová, que está en las aguas y que su fruto es hermoso, que nos debemos deleitar en la palabra de Dios. Entonces, como plantas, como hijos de Dios, como simientes de Dios, es verdad, hay muchas cosas que quizás nos toca sacar de nuestras vidas y que por nosotros mismos no podemos, que solamente el Señor lo puede hacer, que solamente a Dios le podemos pedir que Él nos vaya instruyendo, que nos vaya formando, porque queremos ganar esa corona incorruptible que Dios tiene prometida para nosotros, pero que debe de esforzarse y debe de luchar cada día el Hijo de Dios para poder conseguirla. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y que Dios nos pueda hacer hijos obedientes a su voz. Dice la palabra del Señor que el Señor es como un silbido apacible, como algo hermoso que se hace sentir en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que realmente cuando Él nos manda, cuando Él tiene algo predestinado para nosotros, aunque nos queramos correr, aunque nos queramos quitar del lugar, Dios siempre nos va a encontrar, porque Dios nos tiene bajo su mano de amor y de misericordia. Y yo creo que el amor de Dios permanece cada día sobre nosotros, y que así como decía Jonás, eres tardo para la ira, eres misericordioso. Claro que sí, Dios es tardo y Dios es paciente, porque Dios sigue esperando por nosotros. Lo viene haciendo desde el comienzo de la humanidad. Dios envió a su Hijo por una humanidad, por un pueblo que nunca quiso obedecer, que viendo aún lo bueno siempre hizo lo malo, y nos escogió a nosotros. Entonces Dios nos sigue esperando y nos sigue dando nuevas oportunidades. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que Dios nos siga ayudando, y les invito a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana.